Hola, sean bienvenidos a la primera aula del curso de Fenómenos de Transporte para el programa de Ingeniería Agroindustrial. Esta presentación introductoria está basada en el libro Fundamentos de Fenómenos de Transporte del profesor Marcius Giorgetti de la Universidad de Sao Paulo. Yo soy Jaime Daniel Bustos del canal Energía y Agroindustria y estaré orientándolos durante el desarrollo de esta materia. El claro entendimiento de lo que involucra o qué nos referimos cuando hablamos de fenómenos de transporte en ingeniería es de vital importancia para comprender los conceptos y aplicaciones que veremos en el desarrollo de este curso. O sea que antes de abordar los problemas de ingeniería que nos competen, debemos aclarar dos interrogantes que nos pueden o nos deben surgir cuando nos referimos a fenómenos de transporte. ¿Qué se está transportando y cómo se está transportando? Comenzar por responder estas dos cuestiones nos abrirá el camino para la comprensión y asimilación de los contenidos que abordaremos posteriormente en la materia. Entonces, comencemos respondiendo el cómo. El cómo hace referencia a qué mecanismos están actuando en este transporte. Con unos ejemplos cotidianos, vamos entonces a ver que existen dos posibles mecanismos. Imaginemos primero un barco descendiendo libremente por un río llevado por la corriente en un sentido. Él simplemente va desplazándose en el sentido de la corriente. Ahora imaginemos un globo, una bomba, siendo también llevada por el viento, libremente por la corriente de aire. El barco y el globo se mueven porque son transportados por su apoyo físico. El agua será el apoyo físico en el caso del barco y el aire para el globo. Ambos son ejemplos de transporte advectivo. Este es uno de los mecanismos posibles, hablando pues de mecánica newtoniana, y se debe básicamente a fuerzas de inercia actuando sobre los cuerpos. En estos casos los cuerpos serían el barco y el globo. Ahora analicemos otro escenario, el segundo mecanismo. En los mismos ejemplos, sustituyamos el barco por una mancha de un colorante o de una sustancia poluente. Y ahora, además del transporte advectivo, que puede ser caracterizado por el movimiento del centro de masa de la mancha, podemos notar también una progresiva dispersión de esa mancha con relación a su centro de masa. Este mecanismo es conocido como difusión y se da a nivel molecular. En este caso actúa debido a la diferencia de concentración de la sustancia de interés. La dirección del transporte será desde una mayor concentración a una menor concentración. Vemos la mancha inicialmente concentrada y ella se va a ir diluyendo, digámoslo así, en esa corriente de agua. Algo semejante podría ser observado si en vez del globo imagináramos una nube de humo o de un gas poluente. Ese gas, siendo llevado por el viento, también se transportará a su centro de masa, pero también se irá a sufrir un mecanismo de difusión. Aquí vemos un ejemplo de los dos mecanismos actuando. Estos son los resultados de una simulación en CFD, mecánica de fluidos computacional, en que se analiza la dispersión de amoníaco alrededor de un galpón de gallinas ponedoras que está sometido a unas corrientes de aire. Entonces aquí vemos las flechas, están indicando el sentido, la dirección, la velocidad de las corrientes de aire, o sea, el movimiento advectivo que está incidiendo sobre el galpón, y atrás, el plano de atrás, está mostrando la concentración de amoníaco. Vemos las partes rojas, son las regiones de mayor concentración que están cerca al galpón, y vemos cómo esa concentración va disminuyendo a medida que los dos fenómenos van actuando sobre estos elementos. Vemos que el amoníaco entonces se está moviendo por advección y se está moviendo también, se está transportando por difusión. Ese fenómeno de difusión también podría actuar solo. En este experimento que vemos aquí podemos verificar que el mecanismo difusivo actúa aún no haya advección. Cuando ponemos una gota de agua o una gota de colorante en un vaso con agua, el color se difunde por todo el volumen de agua. Lento, pero se difunde, sin necesidad de agitar el vaso. Un efecto similar se observaría si en el mismo experimento tuviéramos un tanque estático con agua parada, o si el gas amoníaco estuviera contenido en una atmósfera estática. También verificaríamos que hay un transporte de esa sustancia de interés aún sin el movimiento advectivo. Ya tenemos entonces unos conceptos
base acerca de cómo se da el transporte. Ahora entonces definamos el qué se transporta. Y ese qué lo vamos a responder usando tres leyes fundamentales en la física. La ley de conservación de masa, la ley de conservación de momento lineal y la ley de conservación de energía. Esas tres cantidades se pueden transportar simultáneamente o no. Aquí vemos en la primera imagen el transporte difusivo de masa. Aquí el péndulo de Newton está representando el transporte de momento lineal y transporte de energía térmica. Ahora que tenemos claro el qué y el cómo vamos a transportar, vamos a distinguir entre dos tipos de abordajes, de problemas que podemos resolver. Problemas de tipo 1 son problemas que podemos resolver con un análisis global, y esto nos debe quedar muy claro, pues los problemas de tipo 1 son generalmente problemas de solución más rápida, que exigen menos recurso computacional, pero esta simplificación solo puede ser adoptada cuando conocemos muy bien la física del problema analizado y no lleguemos a soluciones erróneas o muy alejadas de la realidad. Vamos a ver tres casos semejantes que se pueden abordar como problemas de tipo 1. Tres escenarios diferentes para representar tres leyes fundamentales. Aquí en la primera imagen vemos un tanque de agua en un tiempo inicial con una altura, con una profundidad inicial h0. Vemos en la segunda imagen un sólido metálico, un cilindro metálico a una temperatura inicial T0, digamos 70 grados centígrados. Y en tercer caso, un barco estático flotando sobre una laguna con una velocidad inicial 0. En un determinado instante de tiempo abrimos el sifón, abrimos la llave para que el tanque comience a vaciarse y nuestra profundidad pues tiene que comenzar a variar. El agua comienza a salir y la altura del tanque comienza a bajar hasta vaciarse el tanque completamente. En el segundo caso, el sólido va a tender a enfriarse hasta 70 grados centígrados, se va a ir enfriando poco a poco hasta llegar a la temperatura T2, que sería la temperatura ambiente. Y supongamos que en el caso del barco, en un instante de tiempo aplicamos una fuerza, un impulso, provocamos un cambio en el momento lineal y hacemos que el barco adquiera una velocidad v1, pero que debido a la fricción con el agua va a ir disminuyendo esa velocidad hasta volver a la velocidad inicial v0. Si graficamos esas variables de interés en cada caso en función al tiempo, vamos a ver que tenemos comportamientos como estos. La altura, que va a representar la masa de agua dentro del tanque, va a variar desde una altura h hasta una altura 0. La temperatura igualmente va a variar desde una temperatura inicial 70 grados hasta una temperatura ambiente, de ahí no va a pasar. Y el barco, la velocidad a la que se está desplazando el barco, va a variar desde una temperatura inicial, que fue la que provocamos con el impulso, hasta una velocidad 0. Aquí les quiero hacer una pregunta para el foro. ¿Ustedes consiguen imaginar una variable que sustituya a la temperatura en este segundo gráfico para hacer que este gráfico quede completamente semejante a los otros dos? ¿Cuál variable podríamos utilizar? ¿Cómo podríamos manejar esta variable? Este manejo de variables adimensionales nos va a servir más adelante, ya veremos por qué. En estos tres casos estudiados los analizamos como problemas de tipo 1. Noten que una sola variable h fue usada para definir la profundidad en cualquier punto del tanque. Lo mismo la temperatura, una sola temperatura fue usada para describir la temperatura en todo el volumen del sólido. Y aplicamos lo mismo para velocidad. Una sola velocidad fue la que nos definió la velocidad del barco en cualquier momento. Estos problemas de tipo 1, en estos problemas no consideramos variaciones de esa grandeza de interés en el interior del sistema, porque las condiciones físicas son tales que eventuales diferencias, pequeñas diferencias de un punto para otro, pueden ser despreciadas. Las diferencias son mínimas al interior, por ejemplo aquí la altura es la misma para cualquier punto del tanque y entonces un solo valor de altura nos representa lo que pasa en todo el volumen del tanque. Aquí el sólido es metálico con una conductividad térmica alta y una sola temperatura nos representa lo que pasa en todo el sólido.
Pero miremos un caso, algo puede pasar y se nos puede complicar en el análisis, o complicar no, pero debemos hacer otras consideraciones. Observemos qué pasaría si en vez de agua tuviéramos un fluido más viscoso. ¿Qué pasa si las fuerzas viscosas son importantes, así como las de inercia dentro del tanque? Si tuviéramos un fluido como miel o uno más viscoso, en virtud de esa mayor adherencia a las paredes, es probable que la profundidad en el centro del tanque varíe bastante respecto a la profundidad cerca de las paredes. En esta gráfica vemos cómo podría comportarse la superficie del líquido en el tanque con un fluido de viscosidad más alta. Podemos observar diferencias significativas en la altura cerca a las paredes y la altura en el centro, justo encima del sifón. Ahora miremos el caso del sólido. ¿Qué pasaría si tenemos un sólido muy grande o si el material fuera mal conductor de calor, por ejemplo, madera o un embutido cárnico? Una única temperatura en función del tiempo ya no sería suficiente para la descripción adecuada del fenómeno que estamos estudiando. Aquí vemos que la temperatura varía, además de con el tiempo, con la posición al interior del sólido. Esta es una simulación en CFD de un enfriamiento de un cuerpo desde 70 grados centígrados hasta 45 grados centígrados. Vemos que las partes que más rápido se enfrían son esas regiones cercanas a los contornos, donde pusimos a actuar una condición de convección. La base permanece caliente, pues fue considerada como un contorno adiabático. Para estos escenarios, el análisis global puede no ser el adecuado y el tratamiento tiene que ser diferente. Estos problemas corresponden entonces al segundo tipo de problemas que vamos a abordar. Son problemas que requieren un análisis diferencial. Estos problemas son un poco más complejos, digamos, demandan un mayor recurso computacional y demandan también técnicas de solución diferentes, como pueden ser elementos o volúmenes finitos. Bueno, para cerrar esta discusión vamos a regresar al ejemplo de difusión de masa discutido anteriormente con la mancha del poluente en la corriente de agua. En la figura estamos mostrando tres escenas en 3 instantes de tiempo sucesivos. Las manchas están representadas con un color negro, gris oscuro y gris claro, siendo el color la intensidad, representando pues esa intensidad del color la concentración media de la sustancia que está siendo transportada, que está disminuyendo con el pasar del tiempo. Recordemos que concentración es una grandeza semejante a masa específica y que corresponde a la relación entre cantidad de masa de la sustancia dividida por su volumen. Entonces es claro que con un aumento del volumen de la mancha hay una disminución de su concentración. ¿Será que a lo largo de toda la mancha esa concentración en cualquier punto sería la misma? ¿O será que podríamos esperar una variación de un punto para otro? ¿Será que hay una concentración uniforme en este color gris que vemos aquí? Aquí estamos, ese color está representando la concentración media. Pero habrá casos en que esa concentración no sea uniforme en toda la mancha. Miremos este primer caso. La concentración es uniforme a lo largo de toda la mancha. Vemos el gráfico, concentración en función a la posición. Y esto representa un problema de tipo 1. La concentración no varía en el espacio. La concentración se mantiene constante en toda la mancha. Pero si observamos este segundo problema, la concentración varía desde un valor máximo en el centro de la mancha hasta prácticamente 0 en la periferia, correspondiendo a un problema de tipo 2. La observación de casos como estos en la naturaleza entonces nos permite asociar esos fenómenos con algún tipo de problemas de los que estamos viendo aquí. Una mancha de petróleo, por ejemplo, derramada sobre una superficie de un cuerpo de agua, se comporta más como un problema de tipo 1, mientras que una mancha de una sustancia muy soluble, por ejemplo, colorante o alguna sal residual de una curtiembre, digamos, se difunde en un cuerpo de agua de manera más parecida con esta segunda gráfica y debería ser tratada como un problema de tipo 2. Con esto cerramos nuestra aula introductoria a la materia de fenómenos de transporte. No olviden entonces repasar las cuestiones que les hice por ahí para el foro. Si les gustó, darle un like y suscribirse. Muchas gracias y hasta la próxima.